Buenas, este es otro video acerca de RAS. Hoy voy a estar hablando un poco del tema del manejo de errores, el tratamiento de errores en RAS. Y más que nada porque nosotros cuando arrancamos en RAS y empezamos a hablar con nuestros Rustaceans o algo por el estilo, siempre nos van a decir de que el manejo de errores en RAS es muy novedoso, o es muy creativo, o es muy distinto al que está en otros lenguajes, ¿sí? Entonces, nada, pensé hacer este video porque hay varias cosas que podemos tener en cuenta a la hora del tratamiento de errores en RAS. Y no es un tema sencillo así. Yo les digo, esto va a durar un tiempo, va a tardar su debido tiempo, pero igualmente al final voy a estar nombrando unas librerías y cosas que nos van a poder ayudar para trabajar las cosas. Igualmente no quiero pintarles de que es muy complicado porque ya sabiendo dos o tres cosas, en realidad es muy sencillo el manejo de errores en RAS, pero es más que nada práctica, porque en algunos casos nos interesa algunas cosas u otras en otras, yo qué sé. Está interesante y justamente estoy de acuerdo con esa gente que dice que es distinto. Así, bueno, para refrescarnos la vista a la hora de programar, vamos a comenzar, ¿sí? Bien, cuando nosotros pensamos en un error, seguramente nosotros lo que vamos a pensar es shit happens. Los errores ocurren, los problemas pasan. Seguramente los que nos vienen a la mente son cosas como estas o yo qué sé. Son una cagada, simplemente. Pero bueno, otra cosa que podemos tener en cuenta son las excepciones, ¿sí? Nosotros si venimos de otros lenguajes, justamente lo que se nombra de las excepciones es como, es una forma de devolver un error. Y digamos que sí, pero a la vez no, y igualmente nos da igual porque en RAS no tenemos excepciones. Entonces, algo que podemos discutir es en el futuro. Quizás en el futuro sí tengamos excepciones, quizás tengamos otras cosas. Bueno, es posible. Esto, por ejemplo, lo saqué de un extracto del texto donde se publicó el anuncio del nuevo equipo del lenguaje de RAS. Justamente en este anuncio hablaban un poco de un montón de cosas acerca de lo que se pensaba trabajar en RAS. Y una de las cosas del que se pensaba trabajar era quizás un sistema de efectos, ¿sí? Este sistema de efectos nos iba a permitir de alguna manera tener un mecanismo similar al try-catch, ¿sí? Justamente, igualmente, si empezamos a meternos en cosas, eh, vamos a pensar de que quizás no hay nada, pero sin embargo, sí, ya tenemos algunas cosas en raza al respecto de esto. Si entramos en la versión nightly del lenguaje, vamos a encontrar de que existe el operador jet. Jet es como una forma de decir lanzar, pero de manera más vulgar en Estados Unidos. De hecho, si ponen jet meme, van a encontrar a un tipo muy enojado tirando un bebé. O sea, justamente es el chiste de usar esta palabra clave, es el nombre del operador, jet, por el meme simplemente. Pero bueno, eliminando eso, sería un símil al throw, para que tengan una idea. Y bueno, y el from residual y el try nos estarían ayudando quizás a... El from residual no sería exactamente lo mismo que un catch, para que tengan una idea, pero nos va a permitir hacer ciertas cosas, ¿sí? Y el try, justamente, sí, quizás sería un símil al bloque try. Pero la idea no está siendo, en realidad, hacer un try catch tradicional. Esto está en Nightly, es decir, quizás no salga nunca. Pero, sin embargo, ahí están las opiniones. Tenemos issues abiertas, hay gente hablando acerca del tema. Cuando se publicó esta noticia que yo dije hace un rato del anuncio del equipo del lenguaje y todo esto, lo que pasó es de que cuando se anunció eso, hubo disturbios, digamos, en la comunidad. Empezamos a escribir en Discord, en Telegram, todo el mundo con su opinión al respecto. Y bueno, en parte esto repercutió en esto, para que tengan una idea. No es algo que surgió hace poco. Siempre que entra alguien nuevo en el lenguaje, pregunta eh, where exception is, o cosas así, por ejemplo. Em, Sí, lo digo así como el meme del mono que está ahí sentado, porque es como, sí, todo el mundo se pregunta dónde están las excepciones, eh, cómo podemos usar un try catch en RAS o algo por el estilo. Y la verdad es que no lo tenemos actualmente, pero como siempre surge eso y siempre estamos hablando al respecto de eso y todo el tema, hay gente que se lo tomó en serio y lo está trabajando de alguna manera. Esto es, como les dije, es algo abierto que en realidad podemos ir y hablar al respecto y opinar y decirles, hey, me gustaría que en vez de tener un catch podamos obtener el resultado de un try
Eh, y en caso de que tenga un error, yo qué sé, crear una función personalizada para tratar el error en vez de tener un catch, para que tengan una idea. Entonces nosotros concatenaríamos un bloque try y haríamos punto, mi forma de resolver el error. No sé si me entender, pero podemos salir de la caja de try catch y implementar nuestra nueva forma de pensar un try catch moderno, ¿sí? Quizás el try catch les parece mejor, quizás tienen otras ideas. La idea es, piénsenlo, pueden opinar, esto está abierto, está de manera experimental, quizás no salga nunca, quizás sí, pero bueno, quizás. Hasta que ocurra, volvamos con lo básico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros arrancamos, seguramente aprendemos este mecanismo de comprobar cosas a través de un sistema de booleanos. Cuando nosotros arrancamos con C, es la manera más simple de trabajar quizás. Es decir, nosotros esperamos trabajar por referencia y para devolver el resultado de la operación retornamos un true o un false. Caso que se modificó algo, le decimos true, y en caso de que no se modificó algo, le devolvemos un false. ¿Sí? Yo qué sé. Es un mecanismo sencillo para comprobar errores, para comprobar si algo es así o no, o lo que sea. No obstante, como dije, es sencillo, es algo bastante básico. En Rust tenemos un sistema más robusto y para tener ese sistema robusto necesitamos algo llamado mónadas. ¿Qué es una mónada? Bueno, esto es una mónada. Para la gente que viene de funcional van a entender el chiste, pero la gente que no viene de funcional quizás no lo capten. Generalmente en funcional se dice que una mónada es un burrito, ¿sí? En parte es porque es como un envoltorio, digamos, una mónada. Nosotros, sin entrar en profundidad, sin tocar lo que hay dentro de la mónada, nosotros podemos ver lo que tiene. Es decir, en este caso nosotros ya vemos el burrito y sabemos que contiene carne, que tiene arroz, y yo qué sé, verduras, no sé. Pero a lo que voy es de que sin tener que probarlo, ya sabemos lo que contiene. Justamente en Rust tenemos dos mecanismos similares. Es decir, tenemos un result y un option. ¿Qué pasa con los results y los options? Son mónadas, como dije. Esto significa que van a contener valores. Estos, a su vez, cuando veamos la parte de los enums, quizás van a saber un poco más al respecto. Si ustedes vieron otros videos como la orientación a objetos en Rust, seguramente vieron la parte del polimorfismo usando enums. Pero bueno, digamos de que el result y el option son enums. Básicamente el result tiene dos variantes, puede ser un OK o un error, y si es un option tiene un valor de algo o nada. ¿Qué pasa? De que el known es un símil a null, entonces no contiene nada, representa en sí mismo el valor, ¿se entiende? Pero some, error y OK pueden contener valores dentro, es decir, puede ser algo de 32 bytes, por ejemplo, algo de tipo string. En el caso de un error puede ser un error de tipo int parse error, por ejemplo. Yo qué sé. Lo mismo con el OK, puede ser no sé, un OK de algo, yo qué sé, no sé. Pero lo que voy es de que pueden contener valores dentro. Este es un caso, por ejemplo. Nosotros queremos retornar el primer elemento de una lista, ¿sí? Entonces, la forma de acceder a ese elemento es a través del get, ¿sí? Y digamos de que el get nos va a devolver un valor. Nos va a devolver un valor y ese valor puede ser algo o nada. Es un option. Entonces, una forma que podemos hacer para retornar un option aquí, un option de 32 bytes, un integer de 32 bytes, va a ser preguntándole con un if. Digamos, esto no es necesario, esto es una manera de ejemplo. De hecho, podríamos hacer directamente return a list.get 0 y ya, o sea, daría lo mismo. Pero, uy, adelante. No, ¿dónde quedé? Aquí, perfecto. No, este no era, este. Nosotros justamente lo que nosotros podemos hacer es hacer un if simplemente para mostrarles el ejemplo del mecanismo. O sea, tenemos un sum, devolvemos, en este caso devolvemos algo, en este caso del valor que tiene la list, porque ya comprobamos previamente que el valor 0 tiene algo, y si no tiene nada, entonces retornamos un none, nada del otro mundo.
Otro caso podría ser de manera inversa. Nosotros queremos devolver un result. En este caso, fíjense que el result, como les dije, tiene dos tipos. Puede tener un OK o puede tener un error. En el caso del result lo decimos así de manera genérica. Result, el primer valor es un OK. Un OK de tipo integer de 32 bytes y un error de tipo string. Entonces lo mismo. Nosotros obtenemos de la lista un elemento, ¿sí? Cualquiera, no importa. Y eso nos va a devolver un option, como ven aquí. Y ese option nosotros podemos preguntarle, ¿esto es de tipo, o sea, esto es un non o es algo, o es un sum, ¿sí? En el caso de que no sea un non, en este caso nosotros estamos devolviendo un error. Un error que contiene index, no sé, 0, por ejemplo, y sold of bones for the list. Yo qué sé, la lista está vacía y no tiene elementos, por ejemplo. Entonces devolvemos ese error, yo qué sé. Y en el caso de que tenga algo, nosotros hacemos un wrap. Devolvemos el result del un wrap. Pero a ver, volvamos a pensar un poco las cosas, lo que está pasando aquí. Yo aquí estoy usando un wrap. Específicamente ahí. Y el unwrap puede causar pánico. Es decir, ¿qué es un pánico? Un pánico en RAS es un tipo de error que no es capturable, no se puede tratar. Justamente la idea de un pánico es de que cuando llega a pasar un pánico, que el programa explote, que rompa definitivamente, ¿sí? Y esto es así porque es algo que no debería suceder bajo ningún caso. Es decir, supongamos de que no tenemos esta validación aquí, ¿sí? Que no existe el is no sé qué cosa. En este result puede tener dos valores. Puede tener o algo o un non, ¿sí? En caso de que sea un non. Non no tiene ningún valor contenido. Es decir, nosotros no tenemos... Aquí está devolviendo solamente para el valor del SOM. Es decir, este i32 solamente lo tiene el SOM. El non no tiene nada, como mostramos anteriormente. El non, si se fijan, no tiene valor. Simplemente representa none. Es un valor por sí mismo. Es un similar null, como dijimos. Entonces, si nosotros queremos obtener de un non algo, es decir, queremos obtener, por ejemplo, de un null algún valor, nos va a dar una excepción, un null pointer exception, por ejemplo. Bueno, aquí lo que estaría pasando es de que si queremos obtener algo de un non, estaríamos obteniendo un pánico, ¿sí? Justamente aquí no va a pasar nada, pero para que entiendan, las cosas pueden salir muy mal si no las tratamos con cuidado. Los unwraps hay que tratarlos con cuidado. Como alternativa, podemos hacer otras cosas. Un Rustacean experimentado posiblemente elegiría otros métodos en vez de utilizar un unwrap convencional. El unwrap es más peligroso, puede traer un pánico. Los otros casos no llegan a pasar ese tipo de cosas. A ver cómo explico esto. Pero bueno, básicamente aquí tenemos un texto para parsear, ¿sí? Es decir, tenemos un string y lo queremos transformar en un entero de 32 bytes. Como sabemos, esto no se puede transformar a un entero de 32 bytes. Entonces vamos a tener un error. Básicamente el parse lo que nos devuelve es un result. Devuelve o un error o un OK. Nosotros hacemos un OK y si obtenemos un OK y hacemos un unwrap, no pasa nada. Obtenemos el i32. Pero en caso de que tenga un error, ¿qué pasa? Ese es el punto. Nos va a dar un error. Y ese error lo podemos tratar de distintas maneras. Nosotros con el unwrap or else, si se fijan, esto es una closure. Es decir, es una función anónima, no sé cómo le digan ustedes en otros lenguajes. Pero básicamente nosotros aquí podemos obtener un parámetro, ¿sí? Que en caso de que falle o lo que sea, nosotros lo vamos a contener aquí. Y nosotros vamos a poder tratar ese error como nosotros queramos. Es decir, si nos devuelve, puede llegar a devolvernos distintos tipos de errores o distintos tipos de strings o lo que sea. Nosotros aquí podríamos tratarlo de distintas formas, ¿sí? En este caso yo estoy devolviendo un -1. Pero digamos que podrías llamar una función o pasarle a algo o lo que sea. El unwrap or else es más para cuando tenemos un result que puede tener múltiples errores, ¿sí?
Otro caso que podemos tener es el unwrap or default. El unwrap por default toma el valor de salida por defecto. Entonces, si nosotros estamos esperando devolver un i32, entonces cuando hacemos un or default lo que va a hacer es el valor por default de int32, para que tengan una idea. No es nada del otro mundo. Que en este caso sería un 0, para tener una idea. Todos los valores numéricos creo que el default es 0. Bien. Otra manera sería con el unwrap or. Que en este caso, por ejemplo, no tenemos no estamos capturando nada, no es una closure. Aquí directamente devolvemos un valor por defecto que nosotros consideremos. Cualquiera, no importa. Devolvemos uno y ya. Bien. Otras cosas que podemos tener en cuenta es si nosotros queremos hacer la práctica del early return, ¿sí? El early return es una forma de trabajar los errores que básicamente intentamos poner todas las validaciones por encima de nuestro código. Es decir, apenas comienza una función, ya hacemos todas las validaciones posibles. ¿Por qué? Porque la idea es de que el error no se genere en una capa más profunda, que no se genere cuando ya pasó un montón de procesamiento previo. La idea es de que los errores aparezcan al comienzo de tu código para que justamente se hagan las validaciones y retorne de manera directa. En cambio, si nosotros dejamos de que las validaciones se hagan al final quizás o cuando se necesiten, posiblemente lo que ocurra es de que hicimos un montón de procesamiento previo y después nos dimos de cuenta de que, no sé, un input está mal. Y entonces tenemos que retroceder con todos los cambios que hicimos o yo qué sé. Pueden pasar un montón de cosas. Entonces es mejor que todas las validaciones se hagan al comienzo de la función. Esto se lo considera como early return. Tenemos una validación, puede llegarnos a dar un error. Bueno, retornamos el error al comienzo y ya. No trabajamos hasta el final de todo. Una manera que podemos trabajar ese tipo de cosas es a través de un map. Los maps hay un montón de tipos, ¿sí? Yo voy a explicar 4 que son como conocidos, pero bueno, no sé cómo los voy a explicar porque son complicados. Pero bueno, el map error creo que es bastante sencillo. El map error básicamente lo que nos permite transformar es un error. Supongamos de que, en este caso, ¿no? El parse nos devuelve un result de tipo i32. Y en caso de que tenga un error, nos va a devolver un parse int error, ¿sí? Entonces, yo aquí quiero retornar un i32 siempre. Por algún motivo, no sé, yo qué sé. Bueno, lo que podemos hacer es a través de una transformación. El map error lo que nos va a estar haciendo es... todos los maps en realidad son transformaciones. Pero el map error solamente estaría transformando el error. Es decir, nosotros acá vamos a devolver un error de tipo parseIntError y nosotros estamos esperando un string. Nosotros lo que vamos a hacer es un map error y no sé, le ponemos aquí parse en error parsing y retornamos el string. Entonces transformamos un error de tipo parseIntError a un error de tipo string. Aquí igualmente lo podemos capturar y todo, o sea, podemos hacer cosas. Pero yo qué sé, de manera de ejemplo, este es como el mecanismo sencillo que tiene el map error. Recibe un error, lo transforma en otro error. No tiene más. Por otro lado tenemos esto, un map errors. Si se fijan, esto en realidad va a ser muy similar al que sigue. La diferencia sería el que tiene closures. Se puede trabajar con closures. Pero digamos de que el map else es válido para ambos casos. Es decir, valida tanto el OK como el error. Si se fijan, aquí estoy usando un punto .get. ¿Por qué estoy haciendo un punto .get? Porque el map or else está disponible tanto para los results como para los options. Entonces, yo les digo, los maps no están, es como el unwrap, están disponibles para otros tipos de datos, no solamente para el resultado. Puede estar para el result o puede estar para el option, por ejemplo. Justo en el anterior, el error solamente existe en los results. Es decir, este es específico para los results. Pero el map or else es por default para... Pues puede venir tanto para options o para results, ¿sí? En este caso, esto nos devuelve un none, ¿sí? Supongamos que nos devuelve un none. Nos devuelve un none, entonces nosotros lo que vamos a hacer es devolver un error aquí, diciendo que, no sé, que el índice está fuera del rango, ¿sí? Pero si se fijan, lo que acaba de pasar es que yo tenía un option y lo transformé en un result,
usando solamente esta función. Lo mismo puede pasar con el map OR, pero si se fijan, aquí tenemos la granularidad, podemos obtener un closure, podemos trabajar con el closure, mientras que en este caso nosotros estamos directamente devolviendo las cosas. No nos interesa el caso del error que tengamos, ¿sí? Simplemente retornamos y ya, no estamos ejecutando ninguna función. Es similar. Después tenemos el map. El map es quizás un caso más generalista, porque nosotros estamos transformando únicamente el campo de entrada, ¿sí? El campo de entrada. El satisfactorio, el que salió bien. Es decir, puede ser un SOM o un OK, para que tengan una idea. Entonces, bueno, aquí estamos diciendo, si nos da un número y ese número es igual a 0, retornamos a falso. ¿Por qué? Porque si bien aquí nos devuelve un resultado de i32, nosotros estamos esperando un booleano. ¿Se fijan? Entonces, si es igual a 0, retornamos falso, y si no, devolvemos true. Simple. Pero bueno, como les dije, estos algunos casos solamente están disponibles para los options y otros para los results. Bueno, un resumen podría ser esto, ¿sí? Este podría ser el resumen. El map está disponible para el OK y el SOM. Es decir, está válido para ambos, pero solamente para el caso positivo. Después tenemos el map OR else, map OR, que está para las dos cosas, tanto para options de tipo SOM y none, como también para results de tipo error y OK. Y bueno, y el map error solamente transforma los errores, no transforma los none, por ejemplo, ¿sí? Bien. Algo que podemos hablar es el tema de los error enums. Esto es una práctica muy común en RAS. Nosotros generalmente cuando queremos trabajar el tema de los errores, hacemos un archivo aparte en otra parte de nuestro proyecto que tenga errores, simplemente errores. ¿Por qué? Porque podemos hacer este tipo de cosas. Podemos tener todos los errores de nuestra aplicación a nivel microservicio, por ejemplo, a nivel aplicación o lo que sea. Podemos tener todos los errores que queramos dentro de un enum. ¿Y cuál es el chiste de esto? De que ya como developer experience es mucho mejor. Porque nosotros ponemos myErrors, dos puntos, y ponemos, empezamos a buscar con el IDE cuál queremos. Y hay un montón, o sea, podemos elegir el que nosotros queramos para el caso específico que tengamos. Quizás nosotros no somos muy imaginativos y no sabemos quizás cuáles errores existen en toda la aplicación, o quizás no sabemos si Pepe agregó un error o ya existía porque heredé un proyecto legacy. No lo sabemos. Entonces, si tenemos un proyecto muy grande, posiblemente nos interesa esto. Tenemos todos los enums agrupados y nosotros vamos buscando cuál queremos específicamente para el caso que estamos esperando. Otra cosa que podemos tener en cuenta es de que los enums pueden tener un código de error. Es decir, podemos tomar, por ejemplo, el valor, o sea, value not found como el enum de error número 1. Podemos tener empty list como errores de tipo 2 o database connection error como un error de tipo 500.000. ¿Sí? O sea, eso lo definimos nosotros porque al final es un enum, ¿sí? Nosotros podemos dar un valor. Y por cierto, algo que tenemos que tener en cuenta es de que los enums en RAD son más poderosos que en otros lenguajes, porque pueden contener valores dentro. Entonces, si nosotros tenemos un error complejo, por ejemplo, no pasó la tarjeta de crédito, nosotros podemos indicarle cuál es la tarjeta de crédito que no pasó. ¿Se entiende? Podemos indicar más datos, podemos darle un contexto a las cosas. Independientemente si es una estructura, puede ser un string, o puede ser una lista de nums, o da igual. O sea, nosotros nos podemos manejar agregándole contexto al que ya teníamos. Como dije, algo que nos permiten los enums es de que son granulares. Nos permiten tener de manera exhaustiva el tratamiento de los errores. Si usamos un match, por ejemplo, el match no nos va a permitir seguir avanzando si no tratamos todos los posibles errores previamente. Nosotros podríamos hacer esto, por ejemplo, agregar un guión bajo y decirle, estos son todos los casos que no queremos contemplar, ¿sí? Que nos da igual. Y es verdad, se puede hacer eso. Pero quizás nos interesa ir granularmente y diciéndole caso por caso lo que queremos y cuáles no queremos y yo qué sé.
Em, Podemos hacer cosas, ¿sí? Podemos hacer un montón de cosas al respecto de eso. Algo que podemos hacer con Rust, por ejemplo, es que justamente los enums tienen la posibilidad de tener métodos. Entonces lo que podemos hacer es agregarle métodos a los enums. En este caso yo estoy agregando, por ejemplo, un método que nos va a simplificar cosas. Yo en este caso estoy intentando retornar un option de tipo string. Y en todos los casos estoy retornando un sum y adentro tiene un string. ¿Por qué no simplemente lo meto en un método y ya funcionaría con todos los casos automáticamente sin pensar en cosas? Bueno, es algo que podrían hacer. Podrían agrupar en un método todos los posibles errores que tengamos, porque es un enum. Y justamente nosotros estaríamos trabajando y devolviendo los errores de manera automática sin hacer muchas cosas. En este caso, por ejemplo, estoy implementando el trait from de mi error a un option de string. Entonces, básicamente copié y pegué el código que teníamos abajo, lo pasé a este método y yo lo que voy a tener ahora va a ser un método más compacto. Después cuando quiera validar los errores o algo por el estilo, solamente voy a tener que llamar un punto into. Y eso me va a transformar el enum que yo tenía, me lo va a transformar en un string automáticamente. Esta es una de las formas, ¿sí? Hay 10 millones más. O sea, el tema de los métodos lo trabajamos nosotros. Podríamos implementar toString a mi enum si quiero, ¿sí? No tenemos por qué limitarnos en ese aspecto. Podemos hacer un montón de cosas. Otra cosa que podemos tener en cuenta, y que no sería el match, sería el if-let. ¿Por qué? Porque quizás no nos interesa todos los casos, nos interesa algunos específicos. En este caso, quizás me fui un poco al carajo porque agregué cosas raras. Bien, en este caso, yo lo que hice fue agregar justamente un texto para parsear con valor i32. ¿Cómo funciona esto? Bueno, lo que va a pasar en este caso en la primera línea es que con el iflet solamente va a entrar en el caso de que algo sea verdadero. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, justamente estoy del lado derecho haciendo una premisa. Estoy diciéndole, parsea esto, ¿sí? Y del lado izquierdo yo estoy evaluando esa condición. Entonces, le estoy diciendo, si lo que devuelve el lado derecho es un OK, si es un OK, entonces captura el valor del OK y trabajarlo aquí adentro. Es decir, si el texto se parció correctamente y me devolvió un número entero, entonces multiplica el número entero por 2 y retorna. ¿Se acuerdan de que le dije esto del early return? Bueno, justamente esto nos permite, por ejemplo, hacer un early return. O sea, nos permite trabajar si tal cosa retornamos de manera directa. Pero la validación ocurre en este contexto, en este nivel. Ya lo estamos validando desde el comienzo. Otra cosa que podemos hacer es desestructurar. O sea, podemos hacer un montón de cosas. Yo les digo, esto funciona con pattern matching. Entonces, el if con normal que tenemos en cualquier lenguaje es bastante menos potente de lo que tiene el if-let de Rust. El if-let de Rust es increíble en comparación a otros lenguajes. En este caso, yo estoy teniendo un OK de un entero y un error que contiene mi enum de errores, ¿sí? Y lo estoy tipando de esa manera. Le estoy diciendo, esto va a contener una tupla, pues son dos valores, es una tupla. Es como una lista, pero bueno, es una tupla. Y le estoy diciendo justamente, el primer valor va a ser un resultado de i32 o va a contener un enum de error, ¿sí? Lo mismo con el otro caso. Es un i32 o tiene un error con mi enum, ¿sí? Bien, entonces aquí estoy guardando la tupla. En este caso yo obtengo la tupla y lo que estoy diciendo es evaluar la condición. ¿Cuál es la condición? De que tenga dos errores, si se dan cuenta. Y no cualquier error. Estoy diciendo que el error sea empty list
y sea database connection. Esos son los errores. No pueden ser cualquiera, tienen que ser estos específicamente. Si ocurre eso, entonces yo retorno un 0. ¿Sí? Después, otra cosa que podemos evaluar, por ejemplo, sería esto. Esto en realidad lo hice solamente a manera de ejemplo para que entiendan de que se pueden hacer cosas muy, muy raras. Yo les dije, esto evalúa pattern matching, entonces lo que sea, lo que se les ocurra. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es, va a entrar en este caso solamente si tiene un error, el que sea, no me importa qué error sea, un error, o si tiene un OK de 0, ¿sí? Entonces, el primer elemento tiene que valer 0 o un error. Y en el segundo valor, este de aquí, tiene que ser Database Connection Error o nada más. O sea, solamente Database Connection Error. Esto no se cumple. O sea, ya el primer valor va a ser un 5. O sea, no va a entrar nunca en esto. Y el segundo tampoco. Pero justamente, en caso de que se cumpliera eso, que aquí hayamos puesto un 0, por ejemplo, y hayamos puesto Database Connection Error, aquí entraba y retornaba 42. El valor de la vida, el significado de todo, justamente. Entonces, esto es simplemente un ejemplo. Aquí, si no nos importaba nada, por ejemplo, lo que podríamos haber hecho es, en vez de poner un error o un OK cualquiera, o sea, con 2 puntos, podríamos haber puesto un guión bajo, por ejemplo. Entonces ignora el primero y va directamente a consultar el segundo. Es otra forma de trabajar, ¿sí? Pero lo que voy es que nos permite buscar casos específicos que queramos. Pero bueno, justamente, casos específicos. Pero bueno, otra cosa que podemos tener es el letters. Letters tiene un montón de cositas interesantes. No sé si las voy a explicar, pero es similar al anterior, ¿sí? Es similar a un if let, para que tengan una idea. Es similar, como decía, pero a diferencia, apagué el aire. Cada vez que pauso es porque apago el aire porque me voy a morir si no. Em, pero bueno, les decía, es similar al leaflet, pero va por el caso contrario. Es decir, nosotros en este caso estamos esperando un OK, ¿sí? Entonces, en este scope, mira, justo lo comenté, no me di cuenta. Pero bueno, en este scope solamente va a entrar en caso de que nosotros tengamos un error. Em, uy, sí, solamente va a entrar en caso de que nosotros tengamos un error. ¿Por qué? Porque de este lado nosotros estamos esperando un OK. El else funciona como el caso contrario. Solamente entra si esto tiene un error. Pero, si nosotros vemos, aquí estoy retornando una number. A number. ¿Ustedes entienden esto? Estoy recuperando el valor que yo definí en esta parte. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Que el letters no se entendía al principio cuando se publicó por primera vez, pero el letters nos permite extraer. Tenemos un extractor. Es decir, tenemos un OK aquí y yo estoy extrayendo del OK el valor que quiero. Pero esto en vez de un OK podría ser un error. Yo podría estar tratando por el lado del error. Entonces, dentro de este scope entraría solamente el OK y yo aquí estaría retornando el error. ¿Se entiende? Se pueden hacer cosas súper locas. O sea, se pueden hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque funciona como un extractor. Entonces, es un extractor con pattern matching. Es incluso más poderoso que leaflet. Es una locura. Es muy útil. O sea, realmente te permite hacer este tipo de cosas, desestructurar cosas y funciona muy, muy bien. Em, Después, tenemos esto del try. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos en el try, a diferencia de otros lenguajes, en este lenguaje estamos hablando de una propagación de errores. ¿Sí? En este caso, el try, si se fijan, es una macro. Try a string.parse con i32. Esto nos devuelve un valor numérico. ¿Sí? ¿Por qué?
porque cuando nosotros estamos aplicando un try y nos da un error, el error retorna automáticamente para arriba. Es decir, sale de la función. Entonces, en esta parte siempre nos va a devolver un i32. Ahora bien, yo esto lo cambié. Estoy haciendo un chiste prácticamente. Esto está deprecado, ¿sí? En el caso anterior, se fijan, yo aquí tendría la inferencia de tipos del RAS Analyzer. ¿Esto por qué está así? ¿Por qué no aparece? Bueno, no aparece la inferencia de tipos porque yo, para mostrarles este ejemplo, tuve que desactivar el RAS Analyzer. RAS Analyzer me marcaba justamente que el método estaba deprecado. Esto era algo que se había puesto de manera experimental en una de las versiones de RAS, pero al final se terminó deprecando por una opción más sencilla que usar esta cosa. Esto en realidad es un poco feo si se dan cuenta, es una macro, tendría más sentido otra cosa posiblemente. Entonces fue deprecado. Lo que se agregó fue esto. Esto nos permite hacer la propagación de errores. Esto es un operador llamado question mark, signo de pregunta. Si se dan cuenta está ahí. O sea, esa cosita es lo que nos permite hacer la propagación de errores. Es increíble. Nos permite básicamente retornar más arriba. Es básicamente lo mismo que teníamos. Era el try para que tengan una idea, pero más compacto. Es mucho mejor, la verdad. Es una estupidez, pero se fijan aquí el RAS Analyzer ya sabe de que si esto da un error, que va a salir y va a retornar esto, un parse int error. Pero dentro del scope va a trabajar con un i32. Es básicamente un early return de free. O sea, está gratis ahí, lo podemos hacer cuando nosotros queramos. Siempre que algo devuelva un error, retornamos automáticamente. Maravilloso. Otra práctica que podemos encontrar en RAS, generalmente, es el tema de los aliasing, es decir, los alias. Nosotros podemos crear alias, que podemos crear nuestros propios tipos. Entonces, esta es una manera. Nosotros podemos crear nuestro propio result. ¿Por qué? Porque está feo esto de siempre poner aquí el tipo de resultado que va a devolver aquí. O sea, result int32 parsing error. Puede ser un string, puede ser otra cosa. ¿Por qué no podemos generalizarlo? Justamente lo que se suele hacer es generalizarlo. Nosotros en algunas aplicaciones más enterprise lo que se hace es crear esto de la lista de los enums y nosotros simplemente trabajamos con la lista de los enums. Siempre que queremos devolver un error, lo mapeamos a un enum, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros creamos un alias, en este caso por ejemplo myResult, que es de tipo T, efectivamente, un int32, un string, lo que sea, lo que esperemos, pero el error siempre va a ser el mismo, va a ser de tipo enum myErrors. Entonces, esto sería un caso de ejemplo. Nos estamos ahorrando una partecita del código, pero nos puede ser útil al fin y al cabo, porque estamos volviendo estricto la manera en que vamos a trabajar. Es una manera explícita, básicamente. No le estamos diciendo al programador, hey, puedes usar cualquiera de las formas que te dé RAS para trabajar. No, no. De esta manera lo estamos obligando a utilizar la manera en que nosotros esperamos dentro del lenguaje. Dentro del equipo, ¿sí? Entonces, esta es otra forma, si se fijan, es lo mismo, pero justamente, caso de que algo salga mal, devolvemos un OK con el enum, y si no, o sea, si algo sale mal, devolvemos un error con el enum, y si no, un OK con algo. Pero bueno, si se fijan, es lo mismo, no cambian nada. El OK sigue funcionando como esperamos, y nosotros estamos obligando al programador, como una manera de contrato, a que siempre devuelva un tipo de enum. ¿Sí? Estoy bastante bien de tiempo, creo. O sea, pensaba que iba a durar más. Pero bueno, bastante bien. Algunas librerías que podemos tener en cuenta para el trabajo de los errores en RAS son estas. ThisError es una de las más conocidas, pero la van a encontrar muchísimo en realidad. ThisError nos permite tomar los errores que teníamos antes. Estos, por ejemplo, como les dije, es una práctica común en RAS, hacer enums de errores y trabajarlos. Pero se fijan, en este caso yo estoy transformando myErrors a string. Y es una estupidez, en realidad esto se podría simplificar mucho con una macro. Bueno, ThisError nos da eso, nos da macros.
Nosotros, si tenemos que hacer algo complejo, estaríamos haciendo esto. O sea, fíjense, el complex error tiene esto. O sea, tiene una estructura dentro. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es un formateo donde tenemos esto, lo que sea. O podríamos tener otra cosa, ¿sí? Esta es otra manera en que vamos a poder simplificar, ¿sí? La manera en que nosotros mostramos el error. Que sería, implementamos el credit card error. Porque sí, porque nosotros queremos mostrar el credit card. Y nosotros podríamos tener algo así con el error. Entonces, nuestro enum de errores que teníamos anteriormente, eliminamos todos los métodos estos horribles que teníamos. Y simplemente lo ponemos aquí como una macro. Como si fuese un decorador, ¿sí? Una annotation en Java, por ejemplo. Entonces, encima de cada posible valor del enum, le ponemos el mensaje de error que debería demostrar. Y en el caso, por ejemplo, de que tengamos un valor complejo, como este, decimos de que tome el formateo que habíamos definido previamente para Credit Card. No sé si se entiende el sentido de lo que hicimos, pero nos cerramos bastante cosas. Nos cerramos todo esto y nos quedó simplemente uno encima del otro. Y es más compacto porque después no tenemos que buscar dónde está mi enum dentro de un match. Directamente buscamos en la lista de enums y ya está, más sencillo. Pero bueno, como les dije, esto también puede tener otras variantes. Se fijan, aquí lo que yo estuve cambiando es el 0. De esta manera yo estoy llamando a este de aquí. Pero también lo que se puede hacer es acceder al valor ID. Este es el ID.id. De este de aquí. Les digo, esto yo lo estoy haciendo de manera de ejemplo para mostrarles de que hay varias formas de formatear el texto. De hecho, si quiero no les muestro ni siquiera la tarjeta de crédito, ¿sí? Da igual. ThysError nos da muchas formas de formatear estos mensajes de errores. Pero bueno, yo qué sé, para mostrarles el ejemplo sería exactamente lo mismo. O sea, ¿se acuerdan de que era un into? Bueno, ahora sería un toString. Es lo mismo. Nos ahorramos varias cosas. Fijan, yo les mostré, por ejemplo, una forma de formatear. Pero se puede formatear de distintas maneras. Realmente, ThysError tiene un montón de documentación y un montón de cosas. Esto, por ejemplo, se puede obtener de otras maneras. Se pueden hacer conversiones de manera automática. Es decir, si yo tengo un IO error, por ejemplo, lo que va a pasar es de que se va a transformar automáticamente en disconnect. ¿Sí? O por ejemplo, aquí se va a mostrar el valor 0, que sería un string, dentro del mensaje de error. O por ejemplo, en estos de aquí, que es una estructura compleja, que el enum tiene una estructura, lo que nosotros podríamos decir es de que muestre el spect aquí y el phone aquí. Yo qué sé, por poner ejemplos. O sea, realmente hay muchas maneras de formatear esto, pero la documentación es muy profunda. Tiene muchas cosas. Es realmente muy buena la documentación que tenemos con ThysError. Es posiblemente uno de los crates más utilizados en el lenguaje. No sé si en algún momento lo lleguen a adoptar dentro del lenguaje, pero es uno de los crates más usados. O sea, todo el mundo lo utiliza. Y bueno, como yo les venía diciendo, voy a mostrar librerías usadas. Y otra librería muy usada es Anyhow. ¿Por qué la puse en la lista? Porque además de ser popular, es compatible con ThysError. Casi todas las librerías en Rust son compatibles con casi todas las librerías de Rust. Pero, por las dudas, no está más de recalcar de que es compatible con la anterior. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, Anyhow nos permitiría tener algo similar a un throw, ¿sí? O a un, a un try catch. Yo que venía diciendo, no, es que no tenemos y todo eso. Es algo similar si se fijan. ¿Por qué? Porque Anyhow nos provee un result personalizado de ellos. Es decir, si se fijan, el result este, solamente definimos el OK. ¿Por qué? Porque el error se va a capturar de manera automática y se va a convertir en un resultado propio de Anyhow. Un error personalizado de Anyhow. ¿Cuál es el sentido de esto? Bueno, si se fijan, lo que está pasando en esta función es que estoy trabajando múltiples cosas. Muchas cosas y todas retornan errores distintos. Por ejemplo, en este caso, yo estoy abriendo un archivo, address.txt.
Y esto, se fijan, tiene un question mark. Entonces, esto retorna automáticamente el error. ¿Y el error cuál puede ser? Puede ser un IO exception error. Bueno, un IO error, se lo pongo, ¿será? Una cosa así. Pero bueno, es un error de la standard library de input-output, ¿sí? Entonces, esto ya tenemos un error. Tenemos un error al leer el archivo. Al obtener el archivo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, más abajo, tenemos que estamos leyendo del archivo un string. O sea, estamos transformando a strings. ¿Qué sucede con esto? Que podemos tener permisos de no lectura. ¿Qué pasa si el archivo no tiene permisos de lectura? Bueno, ahí está el problema. Nos puede llegar a dar un error. Y es un error distinto al que teníamos previamente. Entonces, ya estamos definiendo dos errores. Es algo raro, ¿no? ¿Cómo puede ser si la forma en que trabajan los results en RAS solamente devuelve un error a la vez? Bueno, Anyhow se va a encargar de crear enums con todos los errores que vayamos devolviendo. Entonces, aquí estamos devolviendo dos errores ya. Más abajo tenemos un parse, es decir, estamos transformando el string a enteros, ¿sí? A un entero no firmado de 32 bytes. Pero bueno, eh, puede que esto, que no, un entero que no tenga signo, devuelva un error, ¿sí? Yo qué sé. Puede ser de que en el texto esté marcado como menos. Y claro, al transformarlo en un entero de 32 bytes, sin signo, nos devuelva un tipo de error distinto, ¿sí? O nos devuelva que, yo qué sé, que no se puede transformar una letra a un número o algo por el estilo. Entonces, esto ya sería otro error. En Anyhow, por ejemplo, es una macro que nos permite retornar un error personalizado. O sea, crea un error con este texto definido. O este, por ejemplo, el Veil, hace un return error de todo esto, para que tengan una idea. Tiene un montón de utilidades Anyhow, pero digamos que la utilidad principal es esto. No estamos haciendo nada, estamos devolviendo todos los errores de manera automática. Todos los errores se están tratando de manera automática aquí. Son 3-4 tipos de errores más estos que están sin definir. Y no pasa nada. Los acepta todos. Es increíble porque además también le podemos agregar contexto. Si nosotros tenemos un error, por ejemplo, le podemos decir de que muestre más información al respecto. Por ejemplo, address number is too small. We are searching address greater than 100. Entonces, 100, sí, thousands, sí. Pero nada, el tema es de que justamente estamos devolviendo un contexto, le estamos complementando el error. Estamos dando más información al respecto. ¿Por qué se ocurrió el error? Porque hubo una validación antes que tiene que ser mayor a 100. Menor a 100, perdón. Pero bueno, justamente ese es el valor. Un contexto adicional para debuguear. Es algo muy bueno eso. Después, cuando tengamos un error, vamos a tener más información al respecto. Pero bueno, es algo que está bastante bien. El código queda bastante limpio, si se fijan. Tiene signos de pregunta, pero no estamos validando nada. Las validaciones son automáticas, simplemente retornamos valores. Es mágico en ese sentido. Después, otra librería que me gustó muchísimo es esta de Color Air. Bueno, como les decía, vamos a mostrarles Color Air. Otra librería que me gustó mucho. ¿Y qué tiene de especial esta librería? Bueno, básicamente estaba buscando librerías para mostrarle mejor los errores de consola, ¿sí? ¿Por qué? Porque los errores de consola en RAS no son los mejores. Se fijan, tenemos este código, ¿sí? Nuestra lista de errores. Como ven, sigo utilizando thiserror. Y bueno, aquí estamos utilizando anyhow. Entonces, teníamos esta función, ¿sí? Como les dije, estoy usando anyhow. Anyhow retorna los errores, lo sea. Estoy mapeando en este caso a un error personalizado, que sería este de aquí, ¿sí? ¿Dónde estaba? Este de aquí, por ejemplo, para hacerlo. Pero bueno, el caso es de que son códigos muy sencillos, ¿sí? No tiene mucho más. Este es el problema, que aquí estoy haciendo un wrap. Entonces, esto nos da un error, posiblemente, nos da un error. Y esto se retorna y este error en realidad no está siendo contemplado. No estoy haciendo nada con el error, simplemente estoy desenvolviéndolo.
Y eso al desenvolverlo y no tratarlo nos va a dar un error, ¿sí? Sencillo. Entonces, bueno, ¿cómo es el error? Nos va a mostrar esto. Nos dice que no se encontró el archivo o directorio. Y bueno, nos dice que si queremos más información al respecto, que pongamos eso de RAS, backtrace, no sé qué cosa. No nos dice mucho, nos dice básicamente que el error ocurrió por un umbrap. No sabemos en qué línea, no sabemos nada al respecto, solamente eso. No sé si... Sí, aquí por ejemplo tenemos el mensaje del error del diserror, que dice error reading the file, ¿sí? Pero no tenemos mucho más, no nos dicen mucho al respecto. Simplemente que hubo un umbrap y que por eso rompió. Nada importante. Entonces nosotros podemos ponerle esta variable de entorno y ver el log completo. Y nos devuelve esta maravilla. Y uno dice, ¿qué? O sea, ¿qué? Porque realmente es como, ¿por qué hay tanto texto? ¿Qué está pasando? Eh, digamos que son errores más de depuración para ver el backtrace completo. Estamos hablando de que RAS es un lenguaje que tiene features de bajo nivel. Y si nosotros queremos ponernos en modo compiler, queremos empezar a debuguear el compilador, tenemos que ver el backtrace completo, ¿sí? Entender qué está pasando en cada parte de nuestro código. Puede llegar a pasar un montón de cosas. Entonces, justamente estos logs son internos más que nada para el compilador, ¿sí? La persona que está trabajando con el compilador. Pero no nos importa a nosotros porque somos unos usuarios normis que no sabemos nada acerca del lenguaje en profundidad y simplemente queremos saber dónde está pasando el problema. Se fijan, acá está el problema, ¿no? Nos dicen, se llamó la función main. La función main llamó a function. A function llamó a esta función, nos da la línea y todo. Y después lo que nos dice es de que como que hubo un error y no sé qué más. O sea, no sé, ya aquí me pierdo, no tengo ni idea qué hacer, ¿no? Entonces, pero sabemos que el backtrace fue este. Aquí es donde para la cosa que nosotros sabemos. Entonces vamos ahí y podemos ver de que sí, que definitivamente tenemos... Y ese es el error. Sí, maravilloso. Pero esto podría verse mejor, esto es bastante feo en realidad, ¿sí? Entonces nosotros usamos ColorAid, lo instalamos. Y nos dice, bien, para tener que usar ColorAid tenemos que hacer esto. En el main esperamos un result de tipo ColorAid. Le ponemos ColorAid install. No sé. Esto no sé, le puse el signo de pregunta, no sé si... creo que ya estaba el signo de pregunta, pero no importa. Y después nada, en caso de que no pase nada, devolvemos un OK. Maravilloso. No tiene nada del otro mundo. Simplemente para respetar el tipo de datos, porque yo le puse resultantes, entonces estoy obligado a devolver un result. Bien. Lo mismo que antes, aquí no se cambió nada. Ya tenemos un unwrap, un OK. Maravilloso. Y dentro de la función getAddress cambiaron cosas. Yo aquí, por ejemplo, le puse un color A result. Se fijan. Algo que nos permite hacer la librería, además de hacerlo del mapeo con el diserror y todo eso, es agregarle sugerencias. Entonces, en caso de que algo rompa, vamos a tener una sugerencia de cómo solucionar el problema. Esto es muy bueno, porque no solamente vamos a tener el mensaje de error, el contexto, sino también la sugerencia. Entonces, con la sugerencia podemos decirle, hey, revisa tal cosa, se puede solucionar quizás haciendo esto. Es un buen dato. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a estar toda la vida en este proyecto de mierda. O sea, en un momento nos vamos a cambiar, nos vamos a ir a otra empresa, o le vamos a delegar el proyecto a un minion, a otra persona, o lo que sea. Entonces, genial. Nosotros vamos a estar trabajando ahí en algún momento, pero nosotros no somos las personas que le van a estar dando mantenimiento toda la vida. Ese es el punto. ¿Quién va a hacer el mantenimiento de este proyecto? O sea, si es horrible, ¿cómo le decimos al programador que viene, hey, estos problemas pueden ocurrir por estos motivos? Sí, tenemos la documentación, tenemos un Confluence y escribimos ahí las cosas y sí, increíble. Pero no estamos de manera granular explicitándole por qué están pasando estos errores. No tenemos todo documentado, absolutamente todo. Entonces, una de las maneras que podemos hacer es a través de los contexts, porque dijimos que Anyhow soporta .context. Entonces le podemos poner un mensajito de, hey, no sé, podemos hacer tal cosa. Además, tenemos los suggestions. Le podemos decir, o sea, tenemos el mensaje de error de la lista está vacía, yo qué sé, value not found, etc. Tenemos
el contexto, decirle por qué está vacía. ¿Por qué está vacía? Porque no se cargó nada, yo qué sé. Una sugerencia, cargale un dato, agregale un dato a la lista. Cosas así. O sea, serán muy estúpidas. Pero en algún punto los programadores que van a venir los van a agradecer. Justamente, ColorArray ayuda muchísimo a esto. Y no solamente esto. Yo les venía diciendo solamente el tema de mostrar mejor los mensajes de error. Pero esto es una novedad que yo no había visto. Y me gustó mucho cuando lo noté. Eh, Además, como dijimos, tiene lo mismo que tiene Anyhow. En vez de poner Anyhow, ponemos Air. Pero se fijan, Air es prácticamente lo mismo que el Anyhow. ¿Qué pasa? Bueno, es que Air dentro de la librería utiliza Anyhow. Entonces, simplemente están reexponiendo las macros que tenía Anyhow dentro de Air. Es mágico. Entonces, nosotros instalamos Air y ya tenemos Anyhow instalado. Sí, básicamente es eso. Entonces, es una buena solución. Podemos trabajar las tres cosas al mismo tiempo. Está bueno. Bueno, este sería el mensaje de error que tenemos con ColorArray. Como verán, no es muy distinto. Agregó algunas que otras cosas, ¿sí? ¿Qué cambió? Bueno, ahora tenemos colores. Increíble. Pero además de eso, nos está diciendo, crasheó. Tuviste un pánico. Y el pánico se debió a un result. Porque le hiciste un unwrap. Y el error que tenía dentro de ese unwrap era error reading the file. Efectivamente, yo en una function le hago un unwrap, ¿sí? Como dijimos. Y nos da una locación que no nos sirve de mucho. ¿Qué es esto? No sabemos. Y después nos dice una sugerencia, que es la que yo puse. Verificar si el archivo realmente existe. Ahora bien, más abajo nos da una locación más específica de dónde está ocurriendo el error. CRC línea 55. Y efectivamente, no sé si... no puse el número. Pero sí, está pasando aquí. Todo esto. Creo que era en esta de aquí donde pasaba, pero... A lo que voy es que la locación le estaba mostrando bien. No está fallando en eso. Entonces, nos dice, hey, el backtrace está omitido. Si querés agregarle el backtrace completo, agrega un 1 o ponerle el backtrace full para incluir todo, absolutamente todo. Ojo, ya el mensaje de error me gusta un poco más. Nos está haciendo la distinción, nos dice básicamente lo mismo que el anterior, ¿sí? Backtrace omitido, no sé qué cosa. Pero ahora nos está dando un poco más de información. Esto de las sugerencias, yo que sé, colorcitos, líneas. Es como, no está mal, no está mal, no está mal. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Justamente lo que podemos hacer es ponerle la variable entorno para comparar cuál era la diferencia, ¿no? Entre esto de aquí y lo de ColorArray. Aquí viene la diferencia. Esta es la diferencia. Cuando le ponemos el Rust Backtrace en 1, obtenemos esto. Yo lo digo, no puede ser. Es el mejor backtrace, o sea, el mejor stack trace que he visto en todos los lenguajes. Realmente es increíble. El mejor stack trace que vi en toda mi vida. Me está diciendo, aquí arriba me está diciendo el error, me está diciendo por qué ocurrió, una sugerencia de cómo solucionarlo, la ubicación de la línea y aquí abajo me está mostrando el backtrace de cómo se fue llamando esto. Me dice la ubicación de cada cosa, me dice la función main, me muestra lo que contiene la función main, me dice aquí es donde te estás llamando la función y dentro de la función ocurre esto. Y me está mostrando esto justamente que da de cosa, el unwrap. Me dice exactamente, rompió por esto. Me dice, no sé si se entiende, pero es increíble. O sea, me está diciendo exactamente dónde ocurrió el error y por qué. Y cómo solucionarlo, porque me está dando una sugerencia. A ese nivel podemos llegar con esto. Es absolutamente increíble. Realmente, yo lo descubrí, fue como, no, quiero trabajar con esto toda mi vida. No sé por qué, yo todavía después de ver esto, es como no entiendo por qué seguimos trabajando en Node.js y Python y otras cosas. O sea, esto es maravilloso. Las horas de depuración que puedes solucionar con esto es increíble. Nos da el backtest completo del error. No tenemos por qué buscar ni pensar, que se está llamando a esto, como consolear cosas. O sea, no tenemos por qué meter console logs, ni print out lines, ni utilizar el debugger, ni... No. Ejecútalo, simplemente ejecutar, reproducir el error a ver si funciona y, y ya nos marca dónde tenemos que buscar el error. Es increíble. Voy a nombrar otras cosas
Porque esto lo fui documentando en el Telegram. Fui poniendo en el Telegram, hey, estoy probando esta librería porque un chico saltó a preguntar por una librería. Y entonces con el chico empezamos a discutir de que si nos gustaba o nos gustaba cosas. Entonces voy a nombrar algunas de las librerías que llegamos a un acuerdo de que algunas están buenas y otras no tanto para mí. Error Stack. La probé. No me gustó. La verdad es que creo que fue más culpa mía de que quizás necesito probarlo más y probar y revisar a ver qué opciones tiene y si se pueden modificar cosas. Pero el chico que estaba en el grupo, que era Müller, le gustó mucho. Le gustó mucho, lo probó. De hecho, le gustó más que Color para que tengan una idea. Sí, yo quizás es problema mío que yo no lo sé configurar bien, pero realmente a mí me pareció más útil Color. Se me hizo más sencillo, funciona con AnyHow, lo devuelvo, capturo, maravilloso, es increíble. Error Stack en teoría es algo similar, me muestra el stack de los errores. Es más, uno de los chistes es de que puedo acumular errores. Entonces puedo acumular varios tipos de errores y justamente cuando se va a ocurrir cuando llega al final de la ejecución me muestra todos los errores que ocurrieron, por ejemplo. Se pueden hacer cosas interesantes con eso. A mí no me convenció, pero existe y hay gente que lo utiliza y parece que a algunas personas les gusta. Sí, está ahí. Tema loggers. Yo no lo agregué en esto porque ya era mucho, me parece. Y digamos que los loggers no tienen tanto que ver con el error. O sea, sí tienen que ver porque nos permiten ver cosas, pero ya tenemos Color que nos muestra dónde está el error exacto. Y el logger está más relacionado al ingresó tal transacción, se mostró tal mensaje, yo qué sé, ingresó tal respuesta, ingresó tal request, devolvimos tal respuesta, yo qué sé. Para eso tenemos un montón de cosas. Tenemos tracing. Tracing es lo más usado. Tracing es increíble. Yo recomiendo tracing. Es algo que me encanta. Todo lo del tema de Axum, Actix, etcétera. Todos utilizamos tracing para algún punto. Es de Tokio. Sí, funciona bien. Bastante sencillo. Tiene un par de macros. Funciona. Sí, listo. No necesitan más que eso. Em, Log4RS. Es algo similar al tema Log4j. ¿Qué tiene de interesante esto? Y tiene demasiadas configuraciones. Es decir, puedes pasarte un día entero solamente revisando las configuraciones que tiene. Tiene muchísimas cosas. Entonces, en tema de loggers, creo que es el más complejo. No revisé todos en profundidad, pero Log4RS está bastante bien. Tiene un montón de opciones, la verdad, muchos parámetros. Después, si quieres hacer algo más simple, estos, sin exagerar, yo puse simple log y me parecieron 10 millones. Todos son igual de válidos, todos funcionan igual de bien. Los probé los tres porque dije, voy a hacer una prueba rápido. Realmente puse, hay un montón, había otro más que no recuerdo, pero también era el mismo nombre para tener una idea, una cosa así. Entonces, da un poco igual, realmente para hacer un log sencillo es bastante simple. En mi trabajo, eh, creo que habíamos comenzado la discusión de, hey, queremos un logger, y no recuerdo exactamente por qué surgió eso, pero, pero queríamos un logger y no queríamos instalar una librería ni nada de eso porque no nos convencían las librerías que había y era más o menos sencillo lo que queríamos. Entonces simplemente creamos nuestras macros y créanme que quedó igual que estas cosas. O sea, realmente era prácticamente lo mismo que usar esto, para tener una idea. Hacer un logger desde cero en Rust es muy sencillo, la verdad. No les va a llevar mucho tiempo si lo quieren. Si pueden utilizar uno de estos, pueden utilizar estos, da igual, o sea, la verdad es bastante simple. Y bueno, fin. Seguramente después haga otro video de, no sé, algo al respecto de quizás los loggers o alguna cosa así, demostrándoles algunos ejemplos o alguna cosa, pero la verdad no sé, este video lo hice más que nada porque es como algo bastante común que surge entre la comunidad de, hey, está buenísimo cómo manejamos los errores en Rust. La gente dice, ah, tienen try catch también. Es como, no. Pero bueno, yo qué sé, hay un montón de maneras de trabajar los errores. Ya vieron de que el AnyHow es prácticamente tener excepciones. O sea, miren esto, estoy devolviendo un montón de tipos de errores distintos y no me interesa ni cómo los estoy tratando ni nada. Después simplemente le pongo el match y funcionan y me da a entender. Es como bastante sencillo, bastante intuitivo, no tenemos problemas. No necesitamos excepciones para algunos casos.
Yo lo considero que estaría bueno para simplemente para un tema de que nosotros nos sentamos cómodos y venimos de otro lenguaje, pero la verdad es que no lo necesitamos. El AnyHow está muy bien, funciona muy bien. Después, si nosotros queremos el tema de try catch, el if let, todo eso, let else, no, es let, no recuerdo. Pero en general es como que no tiene sentido porque ya tenemos esas herramientas y funcionan demasiado bien, la verdad. Entonces, yo qué sé, un try catch para que en algunos casos me encantaría el try catch, pero usás un match y le pones un guión bajo y omitís todos los casos y ya está para eso. O sea, porque no, la verdad es que no lo entiendo. Me encantaría por un simple hecho de que la persona nueva no va a tener que verse este video, por ejemplo. Va a poder utilizar lo que sabe desde toda la vida. Pero al final, yo qué sé, da un poco igual. En fin, después subo alguna otra cosa que se me ocurra y quizás en el momento, no sé, yo qué sé, algo. Hasta luego.